2 de la mañana y yo aquí grabando un video de anatomía humana, pagando mis deudas pendientes con ustedes, ya que hace bastante tiempo no subo un video al canal, pero hoy vamos a hablar de oído interno, video dedicado para mis estudiantes del semestre pasado, de la cátedra de anatomía humana del paralelo 1 de la carrera de medicina. Sé que es bastante tarde cuando lo estoy subiendo, pero está hecho con el mismo cariño y con el corazón bien puesto en el trabajo para que ustedes puedan aprovechar y entender mucho mejor la anatomía humana. Cuando hablamos de oído interno, decimos que es el conjunto de cavidades óseas situadas dentro de la porción petrosa del temporal, que vemos representada en la imagen de la esquina superior derecha de sus pantallas. Para su estudio, el oído interno se divide en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo está formada por 3 estructuras óseas que de adelante hacia atrás son la cóclea o caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. La cóclea o caracol está formada por un cono de hueso poroso que forma el eje de la cóclea y se conoce con el nombre de modiolo, columela o columela de Breschet. También está formado por un tubo óseo que se va a enrollar en 2 vueltas y media alrededor del modiolo y se conoce con el nombre de lámina de los contornos o conducto espiral. Una tercera estructura ósea que también se va a envolver en 2 vueltas y media alrededor del modiolo, pero que se encuentra dentro de la lámina de los contornos, y esta se llama lámina espiral ósea, que divide la lámina de los contornos en las rampas vestibular y timpánica de la cóclea, que la vamos a estudiar a mayor detalle más adelante. Para entender mucho mejor el caracol óseo, vamos a recurrir a un corte transversal de la cóclea, representada por la línea punteada, y lo vamos a ver desde arriba. Cuando vemos desde arriba a la cóclea, vemos las 3 partes ya mencionadas. Una parte central en color amarillo, que es la columela o modiolo, que es porosa, es un hueso poroso. Por fuera, en azul, la lámina de los contornos, que se arrolla en 2 vueltas y media alrededor del modiolo. Y dentro de la lámina de los contornos, esta estructura en color rojo, que es hueco y que es la lámina espiral ósea. Ahora, hablemos primero de la columela o modiolo, acá en amarillo. Se observan numerosos orificios dispuestos en una doble línea espiral que constituyen el conducto espiral del modiolo o conducto en espiral de Rosenthal. Ahí marcado por esos puntos en color verde, que va a alojar o donde descansa el ganglio coclear o ganglio espiral de Corti. Y aquí en esta imagen lo vemos mucho mejor. ¿Qué podemos apreciar en esta imagen? En color amarillo brillante vemos al nervio coclear, pero vamos a ver cómo está formado. En esta parte que señala el cursor, podemos apreciar el ganglio de Corti, que está formado por células bipolares, cuyas fibras centrípetas o aferentes provienen del órgano de Corti. Estas son las fibras aferentes. Y estas fibras aferentes recorren los conductillos de la lámina espiral, esta porción hueca que les dije que es importante recordar. Va a presentar prolongaciones centrífugas, que son estas o eferentes, que van a conformar el nervio coclear. Ahora, hablamos de la lámina espiral ósea, que es hueca y que va a terminar hacia arriba en una estructura que se conoce con el nombre de gancho, pico, alamus o rostrum de la lámina espiral. Y podemos ver cómo esta lámina espiral ósea divide a la lámina de los contornos en 2 rampas. Una rampa superior
aquí en color naranja, que es la rampa vestibular, y una rampa inferior en color rosa, que es la rampa timpánica. Por último, decimos que la lámina de los contornos, representada en color azul, termina en esta estructura, en este vértice, que es la cúpula de la cóclea. Esta última vuelta se conoce con el nombre de cúpula de la cóclea. Bien, pasamos a hablar del vestíbulo. Para entender el vestíbulo, lo vamos a estudiar por sus 6 vistas que presenta. Y vamos, tiene una pared anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior y una pared lateral. La pared medial la vamos a estudiar en la próxima diapositiva. ¿Qué vamos a encontrar en la pared anterior del vestíbulo? Primero, arriba vamos a ver cómo el vestíbulo, esta esfera, presenta o va a estar en relación con el conducto del nervio facial o acueducto de Falopio. Y hacia abajo se continúa con la rampa vestibular de la cóclea. Si vemos la pared posterior del vestíbulo, vamos a encontrar simplemente un orificio, que es el orificio del extremo ampular del conducto semicircular posterior. La pared superior es un poco más compleja, pero no es difícil de entenderla. ¿Qué encontramos en la pared superior? Orificios. ¿Y cuáles son? Encontramos un orificio anterolateral. Aquí estamos viendo una cóclea derecha vista desde afuera, por lo tanto, donde señala el cursor es anterior, posterior, superior, inferior, y esta es una vista lateral. Por lo tanto, en verde vemos el orificio ampular del conducto semicircular lateral. Encontramos un orificio anteromedial que está representado por el orificio ampular del conducto semicircular anterior. Encontramos un orificio posterolateral que es el orificio no ampular del conducto semicircular lateral. Y un último orificio, que es el orificio posteromedial ahí en naranja, que es el orificio de la rama ósea común del conducto semicircular anterior y posterior. La pared inferior simplemente forma la base del vestíbulo y en la pared lateral vamos a encontrar la ventana oval que va a estar cerrada por la platina o base del estribo, un huesecillo del oído medio, y también encontramos la ventana redonda. La ventana redonda va a estar cerrada por la membrana tímpano secundaria. Dato muy importante, ya que siempre se pregunta. La pared medial del vestíbulo parece complicada o compleja de entender, pero vamos a ver que con estas 2 imágenes y el resumen que tenemos, lo vamos a entender para siempre. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un oído interno, un laberinto óseo desde su pared medial, separado del hueso temporal, y en esta imagen podemos ver el vestíbulo y el oído interno en sí, pero pegado o petrificado en la porción petrosa del hueso temporal. Para entender mucho mejor esta imagen, tenemos que tener en cuenta que esta estructura negra es el conducto auditivo interno. Bien, ¿qué encontramos en la pared medial del vestíbulo? Primero encontramos una cresta, que se llama cresta vestibular, cuya parte más anterior va a recibir el nombre de pirámide del vestíbulo. Esta cresta vestibular va a dividir la cara medial del vestíbulo en recesos. Y aquí tenemos hacia arriba el receso utricular, también conocido como fosita semi-ovoidea, donde vamos a encontrar las máculas o mancha cribosa superior. Podemos ver unos orificios que están atravesando estos recesos. Luego, hacia abajo,
vamos a encontrar el receso sacular o fosita hemisférica donde descansa el sáculo. Y bueno, entre las dos ramas de bifurcación de la cresta vestibular encontramos el receso coclear. Muy bien. Y para terminar con la pared medial, vemos que hacia arriba y atrás encontramos el orificio interno del acueducto del vestíbulo. Quedó bastante bien. Es simplemente repasarlo y nunca más van a tener problemas con esta pared. Cuando hablamos de los conductos semicirculares, no tenemos mucho que aportar, simplemente nombrarlos. Los conductos semicirculares son 3 y los nombramos. Tenemos el conducto semicircular anterior, que antes se lo denominaba superior y es vertical. Luego tenemos al conducto semicircular posterior, que también es vertical, y al conducto semicircular lateral, que es transverso. Algo importante que debemos señalar es que el conducto semicircular anterior y posterior están unidos por una rama ósea común. Y si prestamos atención, los conductos semicirculares presentan un extremo más dilatado que se llama extremo ampular. Aquí vemos el extremo ampular del conducto semicircular anterior, el extremo ampular del conducto semicircular externo y el extremo ampular del conducto semicircular posterior. Vamos a hablar del fondo del conducto auditivo interno. Muchos se complican en esto, pero es bastante importante entender qué es lo que pasa por este conducto auditivo interno. Por el temporal, nosotros sabemos que por aquí pasa el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear o estatoacústico, que es el octavo par craneal, y también pasa la arteria laberíntica. Pero vamos a ver por qué espacios de este conducto auditivo interno pasa cada uno de estos. Entonces vemos que en el fondo del conducto auditivo interno encontramos una cresta que se llama cresta transversa o cresta falciforme, que va a dividir el fondo del conducto auditivo interno en una porción o parte superior y una parte inferior. En la parte superior vamos a encontrar hacia adelante y arriba el área del conducto facial, por donde va a pasar el séptimo par craneal, que es el facial e intermedio del Reisberg. Hacia atrás y arriba encontramos el área vestibular superior, por donde pasan los ramos utriculares del nervio vestibular. Ahora vamos a la parte inferior. Adelante se conoce como área coclear, por donde van a pasar los filetes del nervio coclear, y hacia atrás tenemos el área vestibular inferior, que va a dar paso a los ramos saculares del nervio vestibular. Y un pequeño orificio también, que es el foramen singular de Morgagni, que va a dar paso al ramo ampular posterior del nervio vestibular. Para entenderlo y nunca olvidarnos, el fondo del conducto auditivo interno tiene un mnemotécnico y es Fuchs. Aquí lo podemos ver. Adelante y arriba, el nervio facial. Adelante, arriba y atrás las fibras utriculares, abajo y atrás las fibras saculares y adelante y abajo las fibras cocleares. Y aquí podemos ver en esta imagen algo que ya hemos estudiado. Apreciamos el caracol óseo, aquí estaría el vestíbulo y vemos cómo del ganglio de Corti están naciendo las fibras centrífugas que van a formar el nervio coclear. Aquí vemos las fibras utriculares, las fibras saculares, que al unirse van a formar el nervio vestibular. Y al unirse el nervio vestibular con el coclear, formamos el nervio vestíbulo coclear, octavo par craneal. Aquí entendemos mucho mejor con esta imagen, es muy interesante, y nos vamos a adelantar a algo del laberinto membranoso y vemos la pared medial del laberinto membranoso.
Por lo tanto, esto es anterior y esto es posterior. Aquí estaría el caracol membranoso. Aquí vemos el utrículo, el sáculo, las ampollas de los conductos semicirculares y los conductos semicirculares en sí. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque vamos a ver cómo se forma el nervio vestíbulo coclear. Y lo vamos a ampliar en un video aparte cuando completemos los videos de pares craneales. Vean cómo de la cóclea nace el nervio coclear, que aquí lo señalamos en color amarillo. Ahora, el nervio vestibular está formado por dos porciones. Una porción superior, acá en color verde, que está formado por las fibras que nacen del utrículo y de las ampollas membranosas anterior y lateral. Y también presenta una porción inferior, ahí en color celeste, que va a estar formado por las fibras que provienen del sáculo y de la ampolla membranosa posterior. Al unirse las dos porciones superior e inferior del nervio vestibular, forman el nervio vestibular, que se une al nervio coclear y forman el octavo par craneal o nervio vestíbulo coclear o estatoacústico. Con esto nos queda bastante claro. Bien, hablamos del laberinto membranoso. El laberinto membranoso está dentro del laberinto óseo, como podemos ver en esta imagen. En celeste está representado el laberinto membranoso y en color hueso, obviamente, el laberinto óseo. ¿Cómo está formado el laberinto membranoso? Lo vamos a estudiar de adelante hacia atrás. La parte más anterior se conoce con el nombre de conducto coclear. La parte media está formado por dos estructuras globulares que son hacia atrás el utrículo y hacia adelante el sáculo. Y la parte más posterior del laberinto membranoso son los conductos semicirculares membranosos. Anterior, posterior y externo. Ahora, el conducto coclear va a estar unido al sáculo por un conducto bastante pequeño que es el conducto Reuniens o canal de Jensen, y el utrículo y el sáculo van a estar conectados por el conducto utrículo sacular, que al unirse forman el conducto endolinfático que termina en una dilatación que es el fondo de saco endolinfático. Y con esto nos queda bastante claro el laberinto membranoso. Algo que queremos hablar es de que toda la parte del laberinto membranoso, especialmente la parte del utrículo, sáculo y los conductos semicirculares, se van a encargar del equilibrio. En cambio, la parte coclear se va a encargar de la audición. Por eso les traigo un cuadrito acá para entender la fisiología del laberinto membranoso. Y vemos, en el laberinto membranoso vamos a encontrar receptores nerviosos. ¿Y cuáles son estos receptores nerviosos? En los conductos semicirculares vamos a encontrar las crestas ampulares. Y estas crestas ampulares de los conductos semicirculares son los receptores del equilibrio cinético. En el utrículo y en el sáculo vamos a encontrar las máculas o manchas acústicas, que son los receptores del equilibrio estático. Y en el conducto coclear, aquí en color rojo, vamos a encontrar el órgano de Corti, que está constituido por células de Corti, que son las encargadas de percibir a través de sus estereocilios las vibraciones generadas por las diferencias de presión entre las rampas vestibular y la rampa timpánica. En un momento les explico esta situación. Bien, ¿cómo está formado el conducto coclear? Aquí podemos ver la lámina de los contornos,
la lámina espiral ósea. Aquí este es el ganglio de Corti con su fibra aferente y este su fibra eferente. Aquí apreciamos el nervio coclear y podemos ver esta estructura que es el órgano de Corti, que va a estar contenido en el conducto coclear, que es la parte membranosa de la cóclea. ¿Cómo está delimitado el conducto coclear? Siempre se pregunta. Está formado por una parte superior, que es la membrana vestibular o membrana de Reissner, una parte inferior, que es la membrana basilar, y una parte externa, que es el ligamento espiral. Y estas tres estructuras van a delimitar el conducto coclear, que la parte más importante de esto es que contiene el órgano de Corti, principal receptor de los sonidos. Y aquí podemos apreciar lo siguiente. Decíamos que la lámina espiral ósea dividía a la lámina de los contornos en rampas. Y vemos tres rampas. La rampa vestibular, la rampa timpánica y delimitada por la membrana vestibular, la basilar y el ligamento espiral, el conducto coclear. Algo que es importante señalar es que dentro del conducto coclear encontramos endolinfa y en la rampa vestibular y en la rampa timpánica encontramos perilinfa. Aprovechamos esta imagen para describir el órgano de Corti, como les decía, que está formado por estas células, que son las células de Corti, que son las encargadas de percibir a través de sus estereocilios, de estos pequeños pelitos que vemos en color negro, las vibraciones generadas por las diferencias de presión entre las rampas vestibular y la rampa timpánica. Y estas vibraciones que capta el órgano de Corti se transforman en impulsos eléctricos que se transmiten a la neurona bipolar, a esta neurona aferente, que va a pasar al ganglio de Corti, va a generar su neurona eferente, o su fibra eferente, y formamos el nervio coclear y llega al tronco del encéfalo, y por último la audición se hace consciente, que vamos a estudiar eso obviamente en la vía de la audición. Ahí vemos lo mismo. Algo que es importante entender en esta imagen, vemos un corte coronal del oído. Aquí vemos el oído externo, el conducto auditivo externo, el oído medio con sus huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Y algo que es importante saber es lo siguiente. Aquí yo puedo aprovechar de ver la platina del estribo que cierra la ventana oval. Y si yo entro por la ventana oval, ingreso a la rampa vestibular y llego a un fondo de saco conocido con el nombre de helicotrema, que va a permitir que yo pueda dar la vuelta y aparecer en la rampa timpánica y salir por la ventana redonda. Interesante. Importante saber que la rampa vestibular y la rampa timpánica se comunican gracias al helicotrema. Ahí les voy señalando esas partes importantes. Y en color naranja, aquí rojo y amarillo, vemos el conducto coclear lleno de endolinfa. Ya que hemos hablado bastante de endolinfa y perilinfa, le vamos a dar un espacio a los líquidos del oído interno. Los líquidos del oído interno son dos, pero algo que es bastante importante recordar es que en la endolinfa vamos a encontrar cristales de carbonato de calcio llamados otolitos, otoconias o polvo acústico, que permiten al organismo notar las aceleraciones, ¿sí? Y estos otolitos que se van a encontrar, por ejemplo, en el utrículo y el sáculo, nos van a permitir notar la aceleración lineal. Por ejemplo, cuando estamos en un ascensor que va hacia arriba o va hacia abajo. Y los otolitos que se encuentran en los conductos semicirculares se van a encargar de notar la aceleración angular.
Por ejemplo, cuando movemos la cabeza de lado a lado, de adelante hacia atrás, para mantener el equilibrio. Entonces, vamos a hablar un poco de historia de esto para que pueda saber un poco más. Y decimos que para llegar a tener el nombre de endolinfa y perilinfa han pasado bastantes años, ya que en el año 1684 Valsalva le dio el primer nombre al líquido que estaba en el oído y se conocía como humor de Valsalva a este líquido, la endolinfa, que estaba en el oído interno. En el año 1794, Scarpa describe la perilinfa y le ponemos el nombre de humor de Scarpa. Pero ya en el año 1835, Breschet llega a arreglar todo y dice, bueno, se van a llamar dos líquidos que son endolinfa y perilinfa. La endolinfa es el líquido que se va a encontrar en el laberinto membranoso, que podemos ver aquí en celeste, o sea, en el conducto coclear, en el canal de Jensen, en el sáculo, en el utrículo, los conductos semicirculares membranosos, en el conducto endolinfático. Ahí encontramos endolinfa. Y la perilinfa la vamos a encontrar en el espacio que queda entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Muy bien. Acueductos del oído interno. El oído interno va a presentar los siguientes acueductos. Tenemos el acueducto vestibular, ahí visto en un corte transversal, y aquí ya en la cara medial del oído interno. Y este acueducto vestibular se abre en la cara posterior de la porción petrosa del temporal. Y por ahí pasa el conducto endolinfático y la vena del acueducto vestibular. Muy bien. El fondo de saco endolinfático se aloja en el espacio epidural y drena los líquidos contenidos en el oído interno. Importante. También tenemos otro acueducto, que es el acueducto coclear, que este lo vamos a encontrar al comienzo de la rampa timpánica, que se abre en la cara inferior de la porción petrosa del temporal, y por este acueducto coclear pasa la vena del acueducto coclear. Y tiene una función muy importante, que es la de comunicar el oído interno con el espacio subaracnoideo, que cuando veamos sistema nervioso lo vamos a entender un poco más. Muy bien. Para terminar, hablamos de la vascularización del oído interno. Y lo dividimos en arterias y venas. La arteria principal del oído interno es la arteria laberíntica, ahí pintada en colorado, que es una rama de la arteria cerebelosa anteroinferior, o también puede nacer de la arteria basilar. Esta arteria laberíntica se va a dividir en dos ramas, en una parte anterior, en rosa, que es la arteria coclear común, y una parte posterior, que es la arteria vestibular. Muy bien, las venas. Tenemos venas importantes, que son la vena laberíntica, ahí pintada en color azul, la vena del acueducto vestibular y la vena del acueducto coclear. Con esto hemos terminado todo lo que es oído interno. Y como un plus les puedo decir que, por ejemplo, la vena laberíntica termina en el seno petroso inferior del encéfalo. La vena del acueducto vestibular termina en el seno petroso superior del encéfalo, y la vena del acueducto coclear termina en la vena yugular interna. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos los senos venosos del encéfalo y también la vena yugular interna. Pero como saben, les traigo toda la información para que puedan entender. Es cuestión de estudiar y repasar muchas veces estas diapositivas. Muy bien, me despido con estas fotos. Sé que son 2 días o un día después de San Valentín, y este video también lo quiero dedicar a mi esposa, a la doctora Vega, ya que hace 3 años, un 14 de febrero del 2017, nos casamos. Feliz aniversario. Y bueno, a todos ustedes les digo que el amor tarda pero llega, y uno es feliz al tener una familia. Muy bien, me despido, chicos, hasta un próximo video.